Bienvenidos a nuestra alma mater. Estás escuchando desde la cueva al penthouse, desde la Universidad Antonio Nariño con los estudiantes de arquitectura. Hoy hablaremos de los espacios del hogar, la cocina y la sala. Desde que se generó el fuego, fue un elemento muy necesario y útil, que dio el desarrollo a que la familia y el hogar común se reunieran alrededor de él para calentarse en el tiempo de frío y para dar calor. A través del tiempo, esto fue cambiando, siendo la cocina un espacio de interacción familiar y social, y así separándose de los demás espacios, siendo la habitación central de la casa. La cocina, como espacio propio, apareció en el siglo V a.C. con un sentido más que todo religioso. Era el lugar donde se preparaba toda la alimentación e incluso en la época romana nos encontramos con cocinas que estaban equipadas con lavaderos, hornos de pan, cisternas, y lugar para guardar los alimentos y las especias. Ya en la Edad Media, la cocina de los castillos fue reconocer este lugar como importante, donde la vida cotidiana se desarrollaba diariamente. Eran lugares gigantescos, con grandes chimeneas, y no solo era un lugar de cocina, podrían tener varios anexos como lo son la panadería, frutería, depósito, etc., donde se encontraba personal realizando varios trabajos domésticos. En las ciudades, en casas burguesas y en granjas, la cocina solía ser una sala que utilizaba tanto para reuniones sociales como para la realización de comida y su consumo. En el Renacimiento se mejoran los equipos y la decoración. Las cocinas nobles en Europa son más lujosas y se da la revolución culinaria. Hasta finales del siglo XIX la cocina se ubica en un rincón de la casa, porque se considera que es un lugar donde se encontraban los olores fuertes, el humo y una gran concentración de calor. Por eso se llegó a situar la cocina en sótanos o al final de pasillos. En la vivienda obrera, esta era el único lugar cálido de la casa, lo que llevaba a este a ser el centro del hogar. Por eso surgió la necesidad de reducir costos de construcción. Entonces, no fue así sino hasta la última década del siglo XIX que la cocina tomó un lugar relevante en el diseño de las viviendas. En esta época se descubren nuevas fuentes de energías como el carbón vegetal o la leña para la realización de alimentos. Francia tuvo una gran influencia en cuanto a la cocina. Esta afectaba todos los aspectos gastronómicos, no solamente en cuanto a la preparación de los platos, sino también en los horarios de las comidas y las formas en que se comía. Incluso los menús se escribían en francés. A medida que avanzaba el 1800 se desechaba el servicio a la francesa, como se solía llamar, en el que todo se sirve en la mesa, y se instaura el servicio a la rusa, en el que hay un menú cerrado y los platos van llegando con un orden respectivo. Y ya en el siglo XX, gracias a los procesos técnicos, los conceptos de decoración y la aparición de las heladeras, la cocina se ha ido integrando al resto de la casa. Con la revolución industrial y los adelantos tecnológicos surge una inmensa cantidad de nuevos y revolucionarios utensilios de la cocina. Las batidoras, los manuales, las balanzas, escurridores, sartenes y las ollas más livianas, tarros herméticos, etc. Esto va a agilizar considerablemente el trabajo dentro de este lugar, y es a mediados de 1900 cuando aparecen equipamientos más funcionales, debido a las limitaciones de espacio para guardar en todos los utensilios. Fue entonces que comenzó la comercialización de muebles de cocina estándar que permiten disfrutar de las cocinas perfectamente equipadas. Las cocinas ya han alcanzado excelentes niveles de usabilidad y durabilidad, y donde se empieza a buscar la diferencia es en lo estético. Cada vez más tiene relevancia el conjunto de elementos de la cocina, sus colores y sus formas, y así ha evolucionado la cocina hasta nuestros días, con los avances tecnológicos que podrían parecer inviables tan solo un par de décadas atrás. Llegamos al punto donde las cocinas ahora se busca es la comodidad, el bienestar y el poder transmitir una sensación única a través del diseño. La imagen es de los aspectos más importantes en el mundo interconectado de hoy en día. La labor de los interioristas cada vez está más demandada y la cocina vuelve a ser el corazón de la casa. La campana extractora a su vez se convierte en el corazón de la cocina, haciendo que los malos olores, la grasa y el humo pasen a la historia, y adaptando al mismo tiempo un significado artístico con el valor que la cocina se vuelve a estar en alza. Hola, mi nombre es Jason David Barajas González y les voy a hablar sobre la sala o cuarto de estar. El cuarto de estar, sala de estar, sala, salón o living room, como muchos lo hemos escuchado,
Es una habitación dedicada a recibir visitas, leer, ver la televisión o realizar otras actividades. En los hogares y apartamentos modernos, el cuarto de estar ha sustituido al viejo salón. El término marca el esfuerzo de los arquitectos y constructores del siglo XX por sacar al salón de sus connotaciones formales y convertir en una habitación confortable, además de acogedora. El cuarto de estar concentra ahora la actividad familiar, al tratarse de un espacio amplio que reúne comodidades o un equipo de música, estanterías, así como otros muebles. Un cuarto de estar tendría tradicionalmente una chimenea abierta, aunque ahora muchos se han convertido a calefacción de gas. En años más recientes, ocasionales o en algunos hogares, la sala está en el área social, generalmente al lado del comedor, y está reservada para ocasiones y visitas muy especiales o algunos familiares. El mobiliario de la misma consta generalmente de un sofá, sillones o poltronas y una mesa de centro donde se colocan objetos de decoración, adornos, cuyo fin es meramente estético. También es muy común colocar cuadros, obras de arte, pictóricos, a fin de darle vida a la sala. Un cambio que tuvo fue de sala delantera a sala de estar. Hasta finales del siglo XIX, la sala delantera era la sala de la casa que se utilizaba para eventos sociales formales, incluido el hogar donde se colocaba a los recién fallecidos de su funeral. Esta sala solo se había utilizado tradicionalmente los domingos o para ocasiones formales, como las ceremonias de los familiares fallecidos antes de entierro adecuado. Era la zona de amortiguación entre el área pública y privada dentro de la casa. Los domingos ahora se usan más comúnmente para ver fútbol en grandes televisiones en color, lo que provocó que las salas familiares más grandes se volvieran más populares. Durante la década de 1970, el término sala de estar se encuentra inicialmente en la literatura de decoración de la década de 1890, donde se entiende que una sala de estar es un reflejo de la personalidad del diseñador en lugar de las convicciones victorianas de la época. Solo los ricos podían permitirse varias habitaciones dentro de un espacio, como salones, bibliotecas, salón y salas para fumadores. Esto también dependía de su clase social, si era del reino, si era del clero, si eran burgueses o si eran de la clase baja, que eran esclavos, trabajadores o campesinos. Depende a su estatus social o a su economía, estaba hecha obviamente su hábitat dotacional. Estaba hecha su casa, sus palacios, su sala, comedor, cocina. Esto dependía de su estatus social. Bueno, el cambio de la terminología se le atribuye, era el artículo que estaba dirigido específicamente a las mujeres y les brindó la confianza en el contenido popular en relación con el diseño del hogar a un precio asequible, y la visión del hogar está estudiándose ideal y los roles de la mujer. Bott creía firmemente que el espacio debía ser habitado, en el lugar de tener una habitación con muebles costosos para rara vez se usaba dentro del hogar. Él había promovido el nuevo nombre para animar a las personas a usar la habitación a su vida diaria como un espacio de reunión. Hola, mi nombre es Sebastián Andrade y yo voy a hablar sobre la sala de estar en la vivienda doméstica, cómo ha cambiado conforme pasa el tiempo y qué diferencias hay desde hace años hasta la sala de estar moderna. Nos adentramos en la época del siglo XVIII, donde coincidimos con hechos históricos como la Revolución Francesa o la Industrial, quedando atrás dos movimientos artísticos caracterizados por colores luminosos, suaves y claros, por una nueva paleta de colores oscuros y apagados. También se maneja la simetría y la claridad para la estética de la sala, manteniendo en todo momento el flujo de una habitación a otra. La sala comienza a tener más elementos, pues es una época donde se crea una obsesión por tener una materialidad excesiva y un gran mobiliario.
El espacio de la sala posee funciones ajenas a las demás del hogar. En la sala se llevan a cabo asuntos comerciales, se invita a la visita y es un espacio de comodidad, de relajación y de descanso donde la familia se reúne para pasar su tiempo juntos. También en cuanto a la revolución industrial, surgida a fines de 1700, se dan grandes avances, pues pasamos de sociedades sustentadas a base de procesos artesanales a una sociedad principalmente dominada por las industrias y la implementación de las máquinas, dando así una nueva vida de producción para las sillas, las mesas, las bombillas, los telégrafos y los radios, lo que otorga a la sociedad la posibilidad de comprar estos productos a un precio más razonable, para así agregar materialidad a sus hogares, y esta gran producción en masa da la oportunidad a que la clase media implementara artículos decorativos en su hogar, cosa que para esa época era muy exclusivo para la clase alta. En el oriente se conquista el gusto de la clase media, debido a que muchos elementos decorativos eran traídos de Japón, de China y de la India, elementos tales como la taza de té, las vajillas o los jarrones. También sucede el siglo de las luces, que es un hecho histórico que no solo revoluciona la cultura, sino que también aplica para la sala de estar, dado que las estancias se llenaron de luz y de claridad. Los colores claros se imponen sobre la sobriedad y las paredes oscuras son ocultas debajo de tapizados luminosos. En esa época se da un paso al empezar a construir chimeneas en la sala de estar para así calentar la habitación. Muchas familias comienzan a agregar alfombras en la habitación y también la habitación comienza a tener grandes ventanas con el fin de dar una vista a la calle, aunque si se quería privacidad simplemente se decidía por el uso de las cortinas, dependiendo el momento o el gusto de las familias, añadiendo nuevas funciones y nuevos pasatiempos que sucedían en esta sala. Por ejemplo, las mujeres solían pasar gran parte de su tiempo ahí, muchas leyendo, cosiendo o tocando instrumentos o incluso pintando. También, como la sala de estar se situaba en la entrada de la casa, era un lugar específico donde se recibían las visitas. También era un lugar específico de la casa que se debía mostrar, por lo que era el lugar más cuidado y más atento a las modas y las tendencias del momento. A finales del siglo XIX, la belleza se impone, el gusto por el diseño y el arte en los hogares, provocando una reacción en contra de los gustos de la época anterior. Es entonces, en la época victoriana, cuando surge un movimiento artístico que antepone a la estética sobre cualquier argumento político o social. Es así como llegamos al siglo XX, donde nos encontramos que en todo momento debe de haber luz, y no únicamente la artificial, debido a que las nuevas construcciones se debían asegurar de que la luz entrara constantemente por las ventanas. En cuanto al mobiliario, tenemos de que los muebles son más funcionales, son más cómodos y que ahora se realizan con el pensamiento de que van a tener un uso diario. Para la época de los años 30 ya se dispone del agua caliente, de la calefacción central y de nuevos electrodomésticos. Ahora las paredes ya no usan tapizado, sino que ahora simplemente empiezan a ser pintadas, y ahora se busca una sensación de amplitud, por lo que parte del mobiliario desaparece. En esta nueva época también tenemos que la televisión destrona la chimenea. La sala de estar ahora gira en torno a esta pantalla, y también entra en juego las nuevas mesas bajas, que son mesas que son acortadas las patas para que no se puedan interponer entre el sofá y la televisión, al igual que este es el sitio donde comienzan a ponerse bebidas y revistas. Ahora, llegando a los años 70 y hasta prácticamente la actualidad, podemos notar cómo en muchas ciudades se comienza a usar nuevos tipos de vivienda a partir de almacenes, por lo que ahora muchas viviendas adoptan una nueva metodología de que no hay ninguna pared que pueda separar la cocina del comedor ni la sala de estar, estando todo en un tipo de un espacio abierto. Y ahora el suelo puede ser de madera, e incluso en cuanto a la decoración se introducen nuevos tonos de colores que ahora son vibrantes y atrevidos. Esto no solo se ven en las paredes, sino que también lo podemos ver en el nuevo mobiliario. En este capítulo, junto con mis compañeros Luis Carlos Gómez, Lina López y mi persona Sheila López, nos encargaremos de hablar de los cambios que ha tenido el dormitorio y el baño. ¿Será que el dormitorio era igual en la época antigua al que habitamos en la actualidad? La respuesta a esta pregunta es que no. Este espacio ha variado mucho en el tiempo. Además, estos cambios dependían de muchos factores, por ejemplo las civilizaciones en la antigüedad, ya que cada una tenía sus costumbres y por ende lo que sucedía en este lugar era diferente.
como los egipcios, que fueron los primeros en dormir con cierta comodidad utilizando un lugar reservado para el descanso. Esto tiene que ver con que para ellos el descanso era sagrado y uno de los momentos más importantes del día, y lo veían como un acto religioso. Cabe recalcar que un factor muy determinante al momento de hablar del dormitorio, no solo para los egipcios, sino que también para la historia de este espacio, son las clases sociales. Es evidente que había grandes diferencias en el tipo de casa o el mobiliario que se podría encontrar en aquella época, dependiendo de si la población pertenecía a la clase social baja o a la clase social alta. Mientras que la clase más baja seguía durmiendo en hojas de palmera, normalmente amontonadas en algún rincón de la casa, para las clases más privilegiadas contaban con un lugar destinado para el descanso y con muchos más ornamentos como lo era una cama. De hecho, los egipcios fueron los primeros en descubrir las ventajas de elevar el colchón del suelo. Por lo tanto, fueron también pioneros en confeccionar camas de madera. Estas iban con patas talladas en forma de patas de animal, normalmente garras de león, pero estas camas estaban solo al alcance de los nobles y faraones, ya que los muebles de madera eran un bien muy escaso porque los árboles eran casi inexistentes en aquella zona. Algunos dormitorios también contaban con toldos y cortinas previos a la entrada del espacio. Esto tenía un motivo, no solo era para decorar el dormitorio, sino que también para dificultar el acceso de uno de los visitantes nocturnos menos deseados en Egipto, el mosquito. Otro dato que podemos agregar sobre esta civilización es que fue el primer pueblo en utilizar una almohada. Fue utilizada por una razón particular, ya que esto lo hacían para que sus tan elaborados peinados no se estropearan por la noche. Un uso muy diferente al que le damos en la actualidad. Así como ya lo dije anteriormente, el dormitorio variaba dependiendo de la civilización. Así que para los griegos este lugar era muy diferente al de los egipcios, ya que para esta civilización la vida cotidiana se realizaba más en los espacios públicos y no se preocupaban demasiado en la arquitectura doméstica, por lo que este espacio carecía de lujos. En las casas griegas dormían separados hombres y mujeres, y esto incluso incluía a los matrimonios. La costumbre de pasar toda la noche en el mismo lecho es algo relativamente reciente, y en aquella época la esposa solo acudía al dormitorio matrimonial cuando el varón lo demandaba. De hecho, el espartano no solía dormir en su casa, aunque estuviera casado, en cuyo caso visitaba a la mujer de forma esporádica después de cenar para dejarla embarazada, cosa que era vista como obligación del ciudadano con el Estado. Así como el dormitorio de los egipcios era diferente al dormitorio de los griegos, también sucede con los romanos. Para los romanos, el dormitorio es el lugar más reservado e individualizado. También para el dormitorio de esta civilización es un factor importante las clases sociales. Y debido a esto, no todos podían contar con un dormitorio espacioso y cómodo. Por ejemplo, en las clases más humildes, los esclavos e incluso los soldados en los campamentos dormían en una especie de colchón de hierba y paja. En las domus romanas, que eran las viviendas de la clase alta, a los dormitorios se le denominaban cubículum, y eran espacios con dimensiones muy pequeñas y también contaban con unas ventanas muy pequeñas. Pese a su carácter íntimo, los cubículum se situaban en los laterales del atrium, que era el patio central de la casa, y en las viviendas que contaban con 2 plantas, el dormitorio generalmente se ubicaba en el segundo nivel. Los dormitorios también contaban con guardianes en sus puertas y esclavos ayudantes de cámaras. Las funciones de estos esclavos eran la de limpiar la habitación y asear y vestir al dueño. Estos dormían en la antecámara, que se trata de una pequeña habitación ubicada antes de entrar al dormitorio. Sin embargo, no siempre los esclavos contaban con estas antecámaras, por lo que dormían en la puerta del dormitorio atentos siempre a las peticiones y seguridad de su dueño. El mobiliario en este lugar era escaso y a este le sumamos elementos destinados al aseo, ya que el cubículum no solo servía para dormir,
También era la estancia donde se lavaban al levantarse y se vestían. De hecho, las mujeres tenían para su servicio en el cubículum una multitud de esclavas, cada una especializadas en una sola función, como guardar la ropa, maquillar, peinar, abanicar o enjollar. Y un dato interesante que encontré sobre este tema es que estas esclavas iban desnudas de cintura para arriba, porque cuando su dueña no estaba satisfecha con sus cuidados, les pinchaba con un alfiler en la parte desnuda hasta ver cómo corría la sangre. Además de ser un lugar de aseo, en ciertas ocasiones la recepción de visitas se realizaba en los cubículos, bien porque eran personas de confianza o porque el tema de recepción era urgente. En las grandes villas, que eran casas de campo, los dormitorios se ubicaban en una diadeta, pabellón apartado del núcleo principal de la casa, decorado con frescos jardines. Un dato interesante es que fueron los romanos quienes empezaron a utilizar ropa de cama. Se cubrían de sábanas de lino, aunque normalmente dormían sobre una especie de alfombra hecha de trenzas de lana o pelo. Podría decirse que durante esta época se crearon las primeras colchones, que consistían de un simple saco de paja, y los más acaudalados los rellenaban de lana y plumas. Luego de hacer este recorrido por el dormitorio de diferentes civilizaciones de la antigüedad, nos toca hablar del dormitorio en la Edad Media. En esta época también era determinante el nivel socioeconómico al momento de hablar del dormitorio. La vivienda de las personas más humildes, como la de los campesinos, solo contaban con un espacio, el cual hacía al mismo tiempo la función de salón, cocina y habitación. Y en las viviendas de la clase alta contaban con 2 pisos y los dormitorios se encontraban en el segundo piso. En la Edad Media, las camas eran sencillamente cajas de madera que más tarde cubrieron con colchones. Como es de esperar, cada rango social disponía de una ropa de cama de mejor calidad. Los más acaudalados dormían sobre colchones y sábanas fabricadas con lino relleno de plumón de ganso o pato en camas hechas con madera, mientras que los más pobres dormían sobre literas realizadas con heno o sobre colchones rellenos de paja colocados en el suelo de su vivienda multifuncional. A partir de la época del Renacimiento fueron recuperadas las comodidades de la antigüedad en el dormitorio, incluso gracias a los avances que llegó a tener aún más comodidades y tomó un papel muy importante dentro de la vivienda. Esto se vio más que todo en las clases sociales altas, ya que en las clases sociales más humildes se seguía viviendo como sucedía en la media, en un espacio multifuncional. Un dormitorio renacentista, el centro de todo era la cama. Una cama dócil se convirtió en una obra de arte muy representativa en el Renacimiento, ya que su estilo de cama, que constaba de 4 pósters, uno en cada esquina, y generalmente estaba acompañado de cortinas, con el fin de encerrar la cama, protegiendo a los habitantes de las corrientes de aire y los insectos. Esas eran decoradas con preciosas telas cuidadosamente elegidas. Esas camas funcionaban como asientos para los invitados en las reuniones sociales en la época, pues estas solían tener lugar principalmente ahí, en los dormitorios. Por el contrario, el diseño de la cama designada al descanso tenía un diseño aún más ancho. Su estilo de decoración era muy cargado. Se usaban colores que eran la sensación de que eran menos a lo que en realidad eran, colores como el beige, blancos y marrones. Un dato también que podemos agregar en ese tiempo es que las parejas de la alta sociedad no compartían una habitación, ya que cada uno tenía su propio espacio, algo que pues hoy en día pues no se ve. Las parejas suelen compartir un espacio. Actualmente el dormitorio es considerado un lugar privado específicamente para el descanso. Ahí se buscaba ante todo la comodidad y la salud del huésped antes que la estética. Es un lugar que usted le debe transmitir paz y que le tenga que ayudar a relajarse. Actualmente también se ve mucho que en el dormitorio está acompañada de su propio baño o que se encuentran muy juntos, ya que hoy en día se considera un baño un lugar privado, como en la antigüedad que se consideraba un lugar social, un lugar público.
En Grecia y en Roma, como les he dicho, el baño se considera un acto público y social. En esos tiempos, los griegos y los romanos se preocupaban mucho por su higiene personal y por su cuerpo, ya que era un símbolo de un buen ciudadano, era poseer un cuerpo bien cuidado. Por eso los hombres pasaban horas en el gimnasio y para limpiarse la piel tras el ejercicio usaban cenizas, arenas, aceites de rosas, almendras, lavanda y de canela, como lociones limpiadoras, colonias y desodorantes, ya que pues ellos ya no conocían el jabón. En los baños públicos eran lugares donde acudían pues los hombres después de hacer ejercicio. Pero no solo era para asearse, sino también para charlar con otras personas, con otros usuarios, ya que era considerado un lugar muy popular para reuniones. Los baños públicos eran espacios enormes, tenían una capacidad para cientos de personas y se veían en varias áreas. Primero accedían al frigarium, que era un baño con aguas frías para bañarse y retirar todo el sudor. Después era el turno del tempertium, era un baño con aguas templadas. Y para terminar pasaban al calderium, que era un baño con aguas calientes o a vapor. Los médicos de esa época recomendaban mucho tomar baños de agua fría porque decían que rejuvenecía el cuerpo y el alma, mientras que los baños de agua caliente se usaban para la piel, para que la piel se viera tersa y glacial. Una vez se finalizaba el ritual, los servidores le quitaban las impurezas de la piel y después intervenían los masajistas, quienes le untaban al cuerpo aceites perfumados para relajarse. En los baños públicos también tenían un lugar diseñado exclusivamente solo para mujeres, aunque las mujeres que siempre frecuentaban esto eran mujeres pues de clases bajas, ya que las mujeres de las clases más altas se asaban en sus propias casas. Para bañarse empleaban una bañera de barro cocido o de piedra que se llenaba con agua a mano. En la Edad Media, el baño era prácticamente inexistente, lo que para la época actual nos parece algo casi imposible. Sin embargo, en la antigüedad las personas no tenían esa costumbre higiénica. Algunos temían a enfermarse e incluso a quedar embarazadas por compartir los baños públicos. Cuando los baños y la higiene personal eran algo esencial, no quedó ningún recuerdo y para la Edad Media la higiene no se contemplaba en lo absoluto. Los baños estaban reservados a unos pocos, tan solo a la nobleza y a la gente adinerada que podría darse el lujo de gozar este privilegio. Para el resto de las personas existían los baños públicos. Allí se juntaban hombres y mujeres desnudos para bañarse en tinas y algunos de estos locales se convertían más tarde en burdeles. En aquellos tiempos, Francia era una de las capitales que contaba más cantidad de baños. A pesar de la fama que más adelante adquirieron por el olor que presuntamente tenían los franceses del medievo, también los abanicos se utilizaban en aquella época no tan solo para dar aire por el calor, sino también para mitigar el olor que desprendían sus cuerpos. Los primeros baños comenzaron alrededor del mes de mayo, y era frecuente que para esta fecha se realizaran los casamientos. La tradición que llevaba la novia era tener un ramo de flores. Esto deriva que las flores disimulan el hedor de sus cuerpos. También para la Edad Media no existían cuartos de baño como lo conocemos hoy en día, y como lo mencionamos anteriormente, en la Edad Media existieron unos baños públicos donde podían entrar personas de ambos sexos, pero en la Edad Moderna se dejaron de utilizar debido a que la época más estricta en cuanto a lo religioso se veía como algo pecaminoso en el cuerpo. Ver el cuerpo desnudo de otro hombre, de este modo dejaron de emplearse.
Por otro lado, el agua llegaba a fuentes públicas en el mejor de los casos, al menos que fuera un rico miembro de la aristocracia, y muchas veces eran recogidos a través de aljibes y pozos, o directamente de lagos y ríos, por lo que el acceso para un baño era algo más complejo que en la actualidad. A todo ello había que unirle la idea de que el agua podía ser perjudicial para el cuerpo, ya que según la medicina de la época, un baño de agua caliente podía conducirte a que los poros de la piel se abrieran y a través de ellos entraran malos humores y miasmas. En el siglo XVIII se recuperarían los baños, pero esta vez con agua fría, ya que en esta época se decía que el agua caliente provocaba vagancia. Y esto provocó nada más y nada menos que recurrieran a otras técnicas para asearse, de manera que se hacía limpieza en seco, consistentes en maquillarse la cara con polvos y emplear perfumes. Las partes del cuerpo más importantes en lavar eran la cara y las manos, es decir, las partes visibles, así que estas se lavaban frotándose con una toalla. Por último, acabé de decir que había una preferencia teórica por una de las apariencias naturales, sin demasiado afeites. Sin embargo, en la práctica sucedía todo lo contrario, sobre todo en la nobleza, donde se emplea con profundidad todos estos tipos de productos de higiene de la época. En la modernidad, historiadores como Ian Meller han demostrado que los sentimientos de vergüenza desencadenados por las sustancias corporales se remontan de la antigüedad. No es de extrañar que la reputación de los baños, y en particular la de los baños públicos, se vieran empañadas. Fueron vistos como lugares donde la gente inevitablemente entra en contacto con sustancias abyectas descargadas de sus propios cuerpos y de los extraños. En respuesta, la arquitectura moderna vino al rescate. Arquitectos como Le Corbusier y Adolf estudiaron el diseño de los baños para superar la amenaza de la abyección. En sus polémicas publicaciones, Le Corbusier y Adolf celebraron lo que era el momento de una nueva tecnología, la fontanería y los accesorios de plomería, junto con las superficies blancas y brillantes de piedra, porcelana y azulejos. Los baños conectados a la red de los sistemas de saneamiento de la infraestructura urbana permitieron a los arquitectos literalmente eliminar las secreciones corporales que se propagaban enfermedades y plagueaban las anteriores civilizaciones urbanas europeas. Los lavamanos e inodoros producidos en masa fueron diseñados con descargues directamente colocados para eliminar la evidencia visual y olfativa de los residuos. A mediados del siglo XX, el baño higiénico fue concebido como territorio de las mujeres. Los baños reforzaron las divisiones de género en materia de trabajo doméstico. Los fabricantes aprovecharon una oportunidad lucrativa para vender productos dirigidos a los consumidores de clase media. Las publicaciones, los anuncios presionaban a las mujeres para que compraran los últimos productos y accesorios para baño, para demostrar que eran dignas amas de casa capaces de mantener los estándares de limpieza sin precedentes. Las compañías de marketing masivo unieron al consumo y a la estética de la higiene,
El ritual del baño del sábado por la noche, una vez a la semana, fue sustituido por la ducha o el baño diario promovido como emblema de higiene doméstica para el anuncio de los baños. En la posguerra, los medios de comunicación, incluidas las películas de Hollywood, promocionaron los baños no solo como atributos higiénicos, sino también como lugares de relajación, placer y seducción. Las seducciones en la bañera son el elemento básico de las películas. Hoy en día, a medida que pasamos más y más tiempo con nuestros dispositivos digitales navegando en el espacio virtual, los baños se han vuelto más importantes que nunca en la imaginación americana. Han sido remodelados como spas caseros, retiros donde podemos reconectarnos con nuestro propio ser. Quien les habla, un anarquista visionario que no posee autocontrol de una visión cegada a una línea fija de conocimientos inventón escritos con el índice de objetar, o una simple sombra reclusa de pensamientos en masa. ¿Es una buena presentación? ¿Quién sabrá? Mi nombre es Adolfo García y esta es la conclusión del podcast. Desde la capacidad de raciocinio, el hombre en general ha optado a hacer las cosas agotadoras más llevaderas. Se inventó armas para que la casa fuera más sencilla. Se inventó un filtro para no beber directamente las fuentes contaminadas. Hasta descubrió por casualidad una forma que perdurara la comida. Todo esto era un objetivo en común, que la supervivencia. Recuerdo muy bien un científico conglomerado en la comunidad, Maslow, recordado por su pirámide, también reconocida como jerarquía de las necesidades humanas. En su obra Teoría sobre la motivación humana, escrita en 1943. Esta consiste en explicar qué impulsa la conducta humana. Está repartida por 5 niveles ordenados según las necesidades. En el primer nivel nos encontramos las necesidades biológicas. Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la supervivencia del individuo, lo que sería respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc. Teniendo esa información, recordemos a un neandertal, un hombre primitivo. El ambiente en esta época se rige por el más fuerte. Se cumple para él el primer nivel. Paralelamente, un indefenso en aquella era estaba en las sombras, ya que obviamente una mujer prehistórica no estaría con alguien que no le puede alimentar. De esta parte el segundo nivel, seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida, salud, economía, necesidades de vivienda, etc. Recordemos al hombre indefenso, le pondré el nombre de Jack y al nombre fuerte, el de Hércules. Jack no puede sobrevivir por sí solo. Como no desarrolló los músculos, desarrolló la mente. Se percató que en las noches los peligros eran más concurrentes, los espacios más alejados del suelo le ayudarían. Le dijo a Hércules: te puedo ayudar con el problema cuando se cae el sol, y tú me ayudas a mí a cubrir mis necesidades. Hércules accedió, ya viendo que Jack no era nada, no tendría problemas y de paso podría ser buena idea. Del tercer nivel parte de esto. Implica el sentimiento de pertenencia a un grupo social o familiar, amigos, pareja, compañeros, etc. Jack, al ver la comida en grandes cantidades, era insana de mantener. Pensó en cubrir más espacios con menos, pero no sabía cómo. Quiso alegrar el ambiente golpeando 2 piedras hasta que saliera una chispa. Casualmente, esto saltó un trozo de madera. Era algo nuevo, lo cubrió con un pedazo de carne y esto empezó a oler mejor, esperando que la abriguera un buen olor y se la devoraron. En esta parte del cuarto nivel, reconocimiento, son las necesidades como confianza, la independencia personal, la reputación o las metas finalizadas. Las féminas, al ver que el nivel podía alcanzar Jack, le brindaron más atención. Se pusieron una manera de acomodar el hogar que se estaba formando. Desde que descubrió aquella chispa, la bautizó como fuego. Se percató que donde la braseaba, las sobras atraían a los depredadores, así que tenía su lugar de preparación alejado del hogar. Y era concurrente que ese lugar estaba lleno de depredadores y eso tenía que mudar el sitio de preparación. Un día como cualquier otro salió a la mañana. Los depredadores de un momento a otro le atacaron y alzó por impulso un palo con el dichoso fuego. Estos retrocedieron.
Aquella herramienta ayudaba a mantener lejos a cualquier amenaza. Le puso de decorador a la entrega del hogar. Se percató que al utilizar esa forma ya lo podía cocinar en casa. Se dio de cuenta que el lugar de comer tenía que ser diferente al de dormir, y ya con la comida de casa se tenía que pensar a dónde arrojaba los desechos naturales. En ese momento se limitó los espacios, formado el famoso triángulo espacial, donde la cocina, el dormitorio y el lugar de desechos forman un triángulo. En este peculiar momento, Jack se puso a llegar a la cima de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización. Esto trata de, este nivel solo puede ser satisfecho una vez todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. Para concluir, podemos llegar a la pirámide de Maslow explicando cada nivel para el paso de una empresa. Supongamos que somos el gerente de una consultora encargada de hacer informes. Nivel 1. Necesidades fisiológicas. Para poder cubrir estas necesidades hay que instalar baños y mesas con sillas para poder trabajar. Nivel 2. Necesidades de seguridad. Debemos de realizar todos los protocolos de riesgos laborales. Junto a esto debemos de instalar un mobiliario ergonómico que proteja la salud de los empleados. Nivel 3. Necesidades sociales. Este tipo de necesidad se cubre creando vínculos de amistad a través de convivencia de comida en empresas. Nivel 4. Necesidades de reconocimiento. Un buen líder que motiva a la plantilla y el aporte la confianza que necesite permitiendo el trabajo que siente reconocido. Y nivel 5. Necesidades de autorrealización. Otorga permisos a los empleados más productivos en una opción a la hora de satisfacer esta necesidad. Pasando ya a la Edad Media, nos encontramos con otro periodo de la humanidad al que llamamos Renacimiento, el cual ha influenciado todas las dinámicas humanas desde su aparición en lo que se conoce como el 400 de la arquitectura, en donde fue el reconocimiento y ponderación de la importancia de una cultura por encima de las otras lo que dio origen y motivación en su evolución para la mayoría de los movimientos y corrientes arquitectónicas y culturales del mundo occidental desde aquella época, desde el Renacimiento hasta la actualidad. De manera pues que a partir de los arquitectos renacentistas y cómo ellos crearon el clasicismo, este ha permeado todas las épocas posteriores al Renacimiento en una metamorfosis con una multitud de formas de las más variadas posibles, dando oportunidad a obras que intentan adaptarse a su contexto y espacio y tiempo, pero exaltando los principios y valores estéticos de las gloriosas épocas pasadas. De este modo, unas corrientes reaccionaron a otras al mismo tiempo que mantuvieron su arraigo en las consideraciones antiguas que en cada momento han sido consideradas valiosas y de objeto de recuperación. Se puede decir entonces que la historia de la arquitectura es un devenir cíclico, como en espiral, que se autogenera a partir de un catálogo histórico que muchas veces, siendo repetitivo, surge en él la anomalía, la mutación que como en la actualidad no responde a reglas fijas y manifiesta como paradigma hoy como representativo de un momento pensamiento. Al igual que esto es ahora, en la actualidad donde no existen las academias y se recurre libremente a los recursos de inspiración históricos que mantienen vivas todavía todos esos conocimientos y valores antiguos. Con esto llegamos al final de este viaje llamado Desde la Cueva del Penthouse. Somos Universidad Antonio Nariño, gracias por su atención.